Señor, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, los hermanos de Club Biblia, con el deseo de seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos edificas y nos instruyes a través de cada uno de los versículos que vamos leyendo, Señor. No solamente aprendemos, sino también atesoramos verdades en nuestro corazón. No solamente eso, sino que tu palabra siempre nos recuerda, Señor, quién eres, lo que te agrada, lo que repruebas, lo que rechazas. Y también nos sirve, Señor, en nuestro proceso de santificación. Te ruego que hables a nuestros corazones a través de los versículos que vamos a estar leyendo en el día de hoy y puedas bendecir la vida de cada persona que vea este vídeo. Allí donde llegue este vídeo, allí donde llegue este devocional, ya sea los que lo vamos a estar aquí haciendo, Señor, en vivo, como aquellos que lo van a ver más tarde en diferido, te pido, Señor, que hables a nuestras vidas y bendigas, Señor, nuestros corazones con tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, Ramona, muchas gracias. Muchas gracias por colaborar con el canal, hermana. El Señor te bendiga. Un saludo hasta los Estados Unidos. Que, por cierto, pronto estaré diciendo las fechas, pero hoy ya lo hemos confirmado y vamos a estar, creo que el último fin de semana de mayo en Orlando, si no me equivoco. Confirmaré fechas más adelante por si alguno de ustedes, porque hay mucha gente de Estados Unidos que se conecta, la verdad. La verdad es que son muchos los que entran de Estados Unidos. Así que más adelante confirmaré dirección y tal para que puedan contactar con la iglesia si quieren ir. Pero si no me equivoco, el último fin de semana de mayo estaremos en Orlando y el siguiente fin de semana, el primer fin de semana de junio o el segundo de junio, vamos a estar nuevamente en Amarillo, en Texas. Así que, bueno, pues seguramente a alguno le irá más bien o más cerca uno que otro. En Amarillo, Texas, si no me equivoco, voy a estar predicando con Will. También va a estar Lucas Alemán. Sí, Lucas Alemán es un buen expositor de la escuela de MacArthur, de la línea de MacArthur, de Grace Community Church. Hace mucho en el Instituto de Expositores y yo he visto algún mensaje de Lucas Alemán y la verdad, muy buen expositor. Sí que él es dispensacionalista, yo no, pero es un gran expositor de la palabra. Y también creo que también, exacto, Julio, sí, Will, él, sí, él. Y también creo que estará Greg Travis, un pastor también de Texas, y me parece que va a ir Wendy Bello a dar un taller para mujeres y también van a ir 3 participantes del grupo Para Su Gloria para llevar la alabanza y dar algún taller sobre adoración. O sea, van a ser un par de días con talleres, un taller para mujeres, la exposición de la palabra. Parece que los de amarillo están montando un evento bonito, la verdad, bastante completo por lo que me han dicho. Entonces, nada, los que quieran, pues ya confirmaré las fechas, pero probablemente estaremos la última de mayo en Orlando y la primera o segunda de junio estaremos en Texas y de allí nos tenemos que marchar a Brasil. Ya todo lo demás de las conferencias será con ellos. Si me hacen preguntas si lo van a compartir, si lo van a transmitir, eso yo no lo sé, hermanos. Yo cuando dé información les daré el nombre de la iglesia para que contacten con ellos y lo puedan hablar directamente. Bueno, hermanos, ahora sí, vamos a ir a Romanos capítulo 2. Hoy voy a estar utilizando nuevamente, estoy aquí arriba y mi Biblia se quedó abajo y no quise bajar a buscarla, la verdad. Estaba acabando una tarea de mi seminario también. Así que voy a estar utilizando hoy Reina Valera. Así voy a volver a la antigua escuela, voy a volver a la primera Biblia, a la primera traducción que yo usaba. Así que hoy estaremos con Reina Valera para los que vean alguna diferencia, porque muchos están utilizando la Biblia de las Américas, porque siempre la hemos usado. Hoy vamos a estar utilizando Reina Valera. Nos quedamos en el versículo 17. Sí, nos quedamos en el versículo 17. La verdad fue una tremenda bendición para mí. El último devocional, el del lunes, para mí fue muy bueno, fue excelente, lo disfruté muchísimo. Y hoy vamos a estar trabajando del versículo 17 al versículo, a ver a cuál vamos a llegar, al versículo 24. Y luego estaremos del versículo 25 al versículo final, el viernes. Así que esta semana
terminaremos el capítulo 2 de Romanos. Esta semana terminaremos el capítulo 2 de Romanos. Hoy vamos a estar, como les he dicho, desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Vamos a ir leyendo como siempre y vamos a ir reflexionando en las verdades que vemos aquí reflejadas. Así que vamos a empezar con la lectura. Dice así la palabra del Señor, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ahora, vamos a ir analizando a quién está apuntando ahora el apóstol Pablo. Recordemos, Pablo ha pasado por los impíos que llevan una vida externamente abrazada al pecado. Pablo ha pasado por aquellos que le dan completamente la espalda a Dios, le dan completamente la espalda a la ley de Dios y abrazan la maldad, la lujuria, la inmoralidad, la lascivia, todo tipo de pecado, y lo hacen abiertamente y hacen un uso no natural de su cuerpo. Y Pablo dice, para aquellos al final hay condenación. Luego Pablo apunta a los moralistas, a aquellos que miraban a esos y dice, bueno, ellos es normal porque son terribles, son muy mala gente. Y Pablo apunta a los moralistas y les dice, bueno, tú tampoco te libras porque tú tampoco lo has hecho todo bien, porque quizá a lo mejor externamente luces mejor, externamente te has cuidado más, pero también has pecado y hay otros pecados que has cometido, quizá tienen un nombre diferente, quizá no tienen la misma etiqueta, pero has pecado, porque también es pecado la jactancia, es pecado el orgullo, es pecado la arrogancia, es pecado la soberbia. Así que para los moralistas que creían que ellos eran moralmente superiores o que eran más dignos y que eran santos y perfectos, Pablo dice, para vosotros también hay condenación. Pablo también aseguraba, el otro día lo veíamos, que incluso las personas que no habían leído nunca la ley de Dios, las personas que no tenían la ley escrita, Dios se había revelado a sus corazones y había revelado cierta parte de su voluntad, cierta parte de su ley a sus corazones, y aún con esa revelación interna de Dios en sus corazones, en su conciencia, pues ellos también habían pecado. Es decir, porque incluso Pablo usaba la expresión, a veces su conciencia los justifica o los defiende y a veces su propia conciencia, su corazón, los condena, porque ellos mismos, por lo que Dios ha puesto en su corazón, saben que lo que han hecho está mal y por lo tanto ellos tampoco tendrán excusa y al final condenados. Y aquellos que miran pues la ley de Dios, Pablo decía ya, pero mirarla no es lo mismo que hacerla. Y al final el justo es el que obedece la ley de Dios y por lo tanto solamente el hecho de tener la ley de Dios no os hace salvos, no os da ese privilegio, sino que justo es quien la cumple. ¿Y quién la ha cumplido toda? Nadie, absolutamente nadie, solamente Jesús, y por lo tanto ellos también serán condenados. Ahora Pablo está apuntando a ese grupo de personas. Pablo está apuntando a ese grupo de personas y vamos a entender un poquito las expresiones del apóstol Pablo. Pablo empieza diciendo de esta manera, tú tienes el sobrenombre de judío. Es más, Pablo incluso dice, tú dices ser judío, tú te llamas judío. Esa expresión dice, bueno, ¿será que es judío? No, mira, hay un detalle, tú dices ser judío. No, no, Pablo, él es judío. No, pero hay una diferencia entre ser judío y decir ser judío. Hay una cosa curiosa. Aquí Pablo está hablando a las personas y mira cómo se refiere a ello. Tú tienes el sobrenombre de judío. Tú tienes el título de judío. Tú te clasificas como judío. Tú dices ser judío. Tú dices que eres judío. Pero hay una gran diferencia y quiero que eso lo guarden. ¿Por qué quiero que guarden eso en el corazón? ¿Por qué quiero que guarden eso en su mente? ¿Por qué quiero que atesoren esa expresión? Tú dices ser judío. Tú tienes el sobrenombre de judío. Porque seguidamente, en capítulos posteriores, Pablo va a decir quién es judío. Y Pablo va a decir quién es Israel. Por eso les digo que Romanos es un libro que hay que entender de manera secuencial. Pablo no está diciendo cosas al aire. Pablo no está lanzando información al azar. Pablo está diciendo cosas importantes. Pablo está diciendo cosas que van a tener relevancia en cosas que va a decir después. Así que, amados hermanos, guarden eso. Tú que dices ser judío.
porque alguien que dice, tú que dices ser judío o tú que llevas el sobrenombre de judío, Pablo le está diciendo de alguna manera, no lo eres, no eres verdaderamente judío. Algo que luego va a definir mejor Pablo. Pero tú tienes el sobrenombre de judío. En aquel tiempo muchos se gloriaban en tener el nombre de judío. Es más, muchos llegaban y decían, yo me llamo Simón el judío, yo soy Felipe el judío, yo soy Tomás el judío, yo soy Juan el judío. Es más, en aquel tiempo se alardeaba del título de ser judío. Y es curioso la cantidad de personas que hoy dicen ser judías. Por ejemplo, hay gente que piensa, no, Dios va a hacer un trato especial con los judíos. Pero ¿quiénes son judíos? Por ejemplo, el otro día yo estaba viendo un actor, Adam Sandler, y Adam Sandler es judío. Pero tú mira la vida de Adam Sandler, mira los matrimonios de Adam Sandler, mira el respeto de Adam Sandler a la ley de Dios, mira el respeto de Adam Sandler a los valores de la Torá. Ahora, cuando yo fui a Israel, tuvimos un guía y él dice, yo soy argentino y judío. Digo, ah, mira qué bien. Pero mira que nos dijo, pero yo soy un judío y por aquí está la hermana Cintia que sabe que no miento, no sé si ella lo llegó a escuchar, pero él dijo en alguna ocasión, yo soy un judío, pero no soy religioso. Yo el día de Sabbat, yo trabajo y yo como cerdo, yo no sigo la dieta alimentaria. Ahora, pero él dice, yo soy argentino y judío. Lo que él se definió así, yo soy judío no religioso. Cuando fuimos por las calles de Jerusalén, un día que salimos, creo que fue una noche a pasear, había como fiesta en la calle y habían unos niños con su kipá, con sus trenzas, pero hermanos, esos niños estaban fumando, bebiendo alcohol y eran bien jovencitos. Y veías un ambiente bien mundano en la calle, eso sí, con el kipá en la cabeza, eso sí, con las trenzas en los lados. Ellos también dicen ser judíos. Hay una vez un primo mío me dijo, ah, yo tengo una amiga que da clases de hebreo porque es judía. Digo, ah, sí, es judía, sí, pero vive aquí, vive en Barcelona, su marido es esto, su marido es aquello. Y, dice, y digo, ¿y de qué la conoces? Bueno, de salir de fiesta, de aquí, de allá. Es una mujer que dice ser judía, pero es una mujer que vive como el mundo. Pero muchos tienen solo ese título, ¿verdad? El título de judío. Porque para muchas personas eso era algo relevante y más en aquella época. Yo soy judío, yo soy judío. Pero ahora yo te pregunto algo, si tú fueras a hablar con un rabino ortodoxo o ultra ortodoxo, porque si tú miras el judaísmo, es como el cristianismo. Nosotros entre los cristianos decimos, ah, esa iglesia es más liberal, esa iglesia es mundana. Pues entre los judíos, ellos también se clasifican de esta manera. Entre los judíos, algunos dicen, ah, yo soy un judío más liberal o yo soy un judío más moderno. Ese judío es ortodoxo. No, no, ese barrio es de judíos ultra ortodoxos. No tienen teléfono móvil, no tienen esto, no tienen aquello. Muy parecido a los Amish. Los Amish que están ahí son cristianos, ¿no? Dicen que son cristianos, pero viven completamente separados. Huyen de algunos Amish, ¿no? Huyen de la tecnología moderna, otros se han modernizado un poco. Así que en todas las ramas hay como esos niveles, ¿no? De ser conservador o ser más moderno, más liberal. Y también dentro del judaísmo. También dentro del judaísmo. Cuando tú piensas en judío, no siempre te viene a la cabeza ese hombre religioso, estudioso de la Torá. No siempre es así. Muchos tienen el título y no guardan el Shabbat, comen cerdo. Otros tienen el título de judío y se consideran ultraortodoxos y ni siquiera trabajan los hombres, solo viven para estudiar la Torá y viven de las ayudas gubernamentales o de esto, de aquello. Hay un mundo, ¿eh? Dentro del judaísmo, yo allí me di cuenta que hay un mundo digno de estudiar con detalle, porque generalizar es complicado. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, en el tiempo en el que Pablo escribía a los creyentes en Roma, se alardeaba de ser judío. ¿Y por qué se alardeaba de ser judío? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora Pablo va a mostrarnos por qué alardeaban de ser judíos. Mira lo que va a seguir Pablo diciendo.
Atentos. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Te apoyas en la ley, te glorías en Dios. ¿Cuál era el motivo por el cual se alardeaba? Yo soy judío, la ley. Pero ¿en qué sentido la ley? En el sentido de que se les había dado la ley. A ese pueblo Dios se les había revelado de una manera especial. A ese pueblo Dios se les había revelado de una manera más directa. A ese pueblo Dios se les había revelado de una manera más personal. Hemos visto gente a la que Dios se le había revelado en la creación. Hemos visto gente a la que Dios se le había revelado en el firmamento y Dios había mostrado su gloria y Dios se había mostrado a ellos en toda la creación. Pero había un pueblo al que Dios le había dado su ley, al que Dios le había dado sus mandamientos y ellos se gloriaban en eso. Que nosotros somos el pueblo a quien Dios se reveló. Nosotros somos el pueblo a quien Dios dio su ley. Ellos estaban ya tranquilos diciendo, somos el pueblo de la ley, somos el pueblo de la Torá, somos el pueblo del decálogo, de los mandamientos, somos el pueblo del Pentateuco, somos el pueblo de los profetas, somos el pueblo con el que Dios ha hablado. Somos el pueblo de Moisés, somos el pueblo del Sinaí. Eso hacía que ellos se sintieran por encima de los demás, se sintieran superiores a los demás. Recuerda que para los judíos, tú y yo somos perros. Ah, no, yo tengo un amigo judío que no piensa así. Pues no será ultraortodoxo, porque para un ultraortodoxo los gentiles son perros. Y tú dirás, ah, no es así. Bueno, ¿por qué crees que Jesús usa esa expresión? ¿Por qué le voy a quitar la comida a los hijos, se la voy a dar a los perrillos? ¿Por qué usas esta expresión, perrillos? Porque era una manera como se dirigían hacia los gentiles, hacia los no judíos, hacia un pueblo determinado. Eso es importante entenderlo. Axel, gracias por colaborar con el canal, hermano. El Señor te bendiga. Un saludo hasta Estados Unidos. Ahora, mira cómo sigue ahora. Tú te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Mira lo que dice, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Mira lo que sigue diciendo Pablo. ¿En qué se gloria? Conoces su voluntad, eres instruido por la ley y apruebas lo mejor, es decir, tú conoces lo bueno. Tú conoces lo moral, tú conoces lo que es bueno y malo, tú conoces lo que Dios ha revelado sobre su voluntad para el hombre, para nosotros. Tú sabes lo que Dios llama bueno y tú sabes lo que Dios condena. Y no solo eso, has sido instruido en la ley, te la han presentado, te la han enseñado, te la han dado a conocer, la han puesto delante de ti, la has escuchado desde tu niñez. Pablo no está hablando de cómo el judío se siente privilegiado, ¿no? De cómo el judío, en qué se gloría el judío. Conozco a Dios, conozco su ley, conozco su voluntad. A nuestro pueblo Dios se ha revelado, a nuestro pueblo Dios ha dado a conocer lo que es bueno y lo que es malo. A nuestro pueblo el Señor ha dado a conocer el camino que se debe seguir. A nuestro pueblo el Señor ha dado a conocer sus mandamientos y los hemos enseñado de generación en generación y hemos sido instruidos desde pequeños en la ley de Dios que Dios reveló a nosotros, al pueblo de la ley, siempre a nosotros. A nosotros, el pueblo separado, el pueblo especial, el pueblo, esa era su gloria, en eso se gloriaban, ¿no? Y mira cómo sigue. Versículo 18 es el que hemos leído. Y conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Versículo 19. Y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Mira lo que dice. Confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas. ¿Cómo ve el judío al resto? ¿Cómo ve el judío al resto? ¿Cómo lo ve? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo ve el judío al resto? Muy bien, ciegos, ¿no? Como que están en tinieblas. Y él se cree el guía de los ciegos.
No es solo que la gente esté ciega, no es solo que la gente esté en tinieblas, sino que ellos se sienten los guías de los ciegos. Tú, infeliz gentil, ven, que te enseño a vivir, que te enseño cómo se vive, que te enseño lo que es bueno, que te enseño lo que es malo, que te enseño lo que dice la palabra. Ven, 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 que yo te enseño. ¿Te has dado cuenta la expresión que dice? En el versículo 19, confías que eres guía de los ciegos y luz para los que están en tinieblas. Un inciso, amados hermanos, un inciso, ¿ok? Nosotros también creemos que los que están en el mundo están ciegos. Y nosotros también creemos que los que están en el mundo están en tinieblas. Vamos a ser honestos. Cuando nosotros vemos la descripción de los que están en el mundo, la Biblia dice que el enemigo ha cegado su entendimiento para que no vean la gloria de Dios en la faz de Cristo. La Biblia habla de nosotros cuando fuimos salvos, que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su luz admirable. Mira qué interesante, mira qué interesante. Nosotros también sabemos eso. Sabemos que el mundo está cegado. Sabemos que el mundo está en tinieblas. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que ellos creen que son la luz para los que están en tinieblas, ellos creen que son los guías para los ciegos, ellos creen que tienen toda la verdad y ellos son los únicos que pueden alumbrar a ese pueblo ciego. Porque ellos creen que son salvos, ellos creen que son los que están bien, ellos creen que son los que están en lo correcto. ¿Por qué? Volvemos al inicio, porque ellos tienen la ley de Dios. Qué curioso que ellos creen que ellos ven, pero no han visto a Cristo. Qué curiosos que ellos creen que no están en tinieblas, pero intentaron matar al Señor Jesús, odiaron al Señor Jesús, rechazaron al Señor Jesús, pero ellos creen que están en la luz. Ellos creen que ven. ¿Y por qué creen que ven? ¿Por qué creen que ven? ¿Por qué creen que ellos son guías de ciegos? ¿Por qué creen que ellos están en la luz? Recuerden, ellos creen eso a pesar de que han negado a Cristo. Ellos creen eso a pesar de que siguen esperando a su Mesías. Ellos creen eso a pesar de que no conocen al Señor Jesús y por lo tanto no son salvos. ¿Por qué creen ustedes que ellos creen que están en la luz y que ellos sí ven? Exacto, hermanos. Exacto. Muy bien, Grace, muy bien, Angélica, muy bien, Everlides, muy bien, Virginia, por la ley. Exacto, Julio, porque tienen la ley. Así es, Cintia, Emma, exacto, porque tienen la ley, no por nada más, no porque tienen a Cristo. Ahora, miren la diferencia de nosotros. Nosotros estamos en la luz y no en tinieblas porque estamos en Cristo. Nosotros vemos y ya no estamos ciegos porque fuimos iluminados por el Espíritu Santo. Ellos solo por el hecho de tener su ley, no tienen la Biblia, ellos no creen en todo el canon, pero ellos por tener Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ellos por tener la ley, los profetas, los salmos, ellos ya creen que ya están en la luz. Ellos creen que ya ven, ellos creen que ya pueden guiar a los ciegos porque ellos son los que ven. Por eso Jesús decía, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a por los que están enfermos. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Estaban enfermos? Sí, pero ¿por qué Jesús dice eso? Bueno, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a por los enfermos. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿y quién está sano? ¿Quién no tiene necesidad de Jesús? Absolutamente nadie. ¿Qué quería decir Jesús? Que ellos se creían que no necesitaban a Jesús, porque ellos se creían que estaban sanos, porque ellos se creían que estaban bien. El otro, el gentil, reconocía su miseria, reconocía su maldad, pero ese judío, el que tenía por sobrenombre judío, decía, yo estoy bien, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Abraham. Y Jesús lo mira y dice, bueno, yo creo que no eres hijo de Abraham. A los escribas y fariseos recuerda que le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero ellos creían que estaban bien. Ahora Pablo está diciendo, vosotros decís que sois los guías de los ciegos, los que estáis en la luz y no en las tinieblas. ¿Por qué? Porque os apoyáis en la ley, en el hecho de que tenéis la ley, en el hecho de que se os ha revelado la ley.
Ahora, mira cómo sigue, versículo 21, versículo 20, perdón. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Instructor de los indoctos, es decir, aquí nadie más sabe, solo ellos. Maestro de los niños, nosotros somos como niños que no sabemos y que necesitamos a nuestros maestros para que nos enseñen, porque el versículo 20, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo está atacando la ley aquí, Pablo está metiéndose con la ley, Pablo está diciendo la ley no es la verdad, Pablo está diciendo la ley no es la revelación de Dios, Pablo está diciendo aquí la ley no es importante. ¿Creen ustedes que Pablo está diciendo eso? ¿Creen ustedes eso? Claro que no. Muy bien, María, no. Muy bien, Mari, no. Muy bien. Muy bien, Angélica, muy bien, Alma, Grace, Everlides, Cintia, no. Pablo no está atacando la ley. Pablo no está apuntando a la ley. Pablo no está diciendo la ley es mala, la ley no es la verdad, la ley no sirve para nada. No, Pablo está diciendo que no es suficiente que te apoyes en la ley. Pablo, es como si alguien me viene a mí y me dice, eh, miren, yo les voy a dar este ejemplo. Imagínate que me viene una persona al despacho en la iglesia, me dije, ¿puedo hablar con usted? Y digo, claro, hablemos. Y me cuenta, mire, yo estoy aquí así, a mí mis padres me enseñaron la palabra de Dios de pequeño, pero ya sabe, yo tomé mis decisiones, me junté con una muchacha, me fui al mundo, caí en las drogas, ahora estoy así, sigo en las drogas, sigo bebiendo, vivo con mi novia, tenemos 2 hijos, tal y tal. Y digo, muy bien. Y bueno, que quería, no sé, algún consejo para encaminar un poco más mi vida, algún consejo. A ver, y me dice, imagínate que me dice, yo sé que soy creyente, porque a mí mis padres me hablaron la palabra de Dios y yo conozco la Biblia. Y yo le miro y le digo, no, tú no eres creyente. Y me dice, sí, sí, a mí mis padres me hablaron de la palabra, yo siempre he creído en Dios y yo conozco lo que dice la Biblia. Y le digo, ¿y qué dice la Biblia sobre la fornicación? Que es pecado, pero tú estás en fornicación. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Que es pecado, pero tú lo estás haciendo. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Que es pecado, pero tú lo estás haciendo. Ahora, ¿de qué vale que tus padres te hablaran la palabra de Dios? ¿De qué vale que tus padres te hablaran el Evangelio? ¿De qué vale que tus padres te hablaran del Señor si eso no ha servido en tu vida? No es suficiente con que tus padres te hayan hablado la palabra de Dios, no es suficiente con que tus padres te hayan dado a conocer la palabra de Dios, no es suficiente con que tus padres te hayan presentado la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Tú te glorías y te apoyas en la ley, tú que tienes el sobrenombre de judío, tú te apoyas en el hecho que Dios se ha revelado, que has sido instruido en la ley, que te la han dado a conocer. Y ahora, ¿cómo te sientes tú? Tú sientes que estás en la luz y no en las tinieblas. Tú sientes que ves y eres guía de ciegos. Tú sientes que eres un maestro y que todos son niños. Y tú sientes que eres un instructor y que el resto son indoctos. Así se veían por el único hecho de tener la ley. Por el único hecho de tener la ley. Pero mira cómo sigue Pablo, versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Hermano, esa pregunta ya dice a dónde apunta Pablo. Tú pues tienes la ley, instruyes la ley, enseñas la ley, maestro de los indoctos, tienes la revelación, tienes la luz, tienes la verdad. Y mira la pregunta de Pablo. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti? Pablo acaba de apuntar al corazón. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti? Y ahora Pablo va a seguir haciendo una serie de preguntas que tienen que ver con esa pregunta. Hermano amado, te voy a decir una cosa. Habla a otros de la palabra. Enseña a otros la palabra. Instruye a otros en la palabra. Pero primero aplícala a tu propia vida. Primero aplícala a tu propio corazón. Mira lo que dice Pablo. Te glorías en que tienes y conoces la ley. Te glorías en que tienes y conoces la verdad. Te crees el maestro, el guía de los ciegos. Pero yo te hago una pregunta. Tú que enseñas la verdad, ¿por qué no te la enseñas a ti mismo?
Tú que enseñas que no se haga, ¿por qué lo haces? Tú que enseñas que esto es pecado, por qué lo practicas? ¿Por qué no te aplicas esa ley que conoces? Y Pablo les está diciendo algo. Conocer la ley no sirve. Conocer la ley no es suficiente. Conocer la ley no te salva. Conocer la ley no te hace justo delante de Dios. No es suficiente con decir yo conozco lo que Dios ha dicho. Puedes conocer lo que Dios ha dicho y no conocer a Dios. Es necesario estar en Cristo y una vez en Cristo hacer lo que Cristo ha dicho. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo os he enviado para que deis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. El que permanece en mí dará mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Alejados de mí nada podéis hacer. Entonces, no es el conocer intelectualmente la ley lo que va a salvarlos. De nada sirve conocer y no hacer. Por eso Santiago hablaba, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. De nada sirve que digas, yo creo en la palabra, yo creo en la Biblia, yo creo en lo que Dios ha dicho, pero tus obras muestran que no tienes una fe genuina en la palabra de Dios, ni en Dios mismo, ni en Jesucristo, nuestro Señor. Es por eso que Pablo plantea esa pregunta. Es por eso que Pablo plantea eso. Tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Hermano amado, cada vez que vayas a darle una palabra a alguien, cada vez que vayas a enseñar a alguien, cada vez que vayas a instruir a alguien, recuerda, enséñate primero a ti mismo. Eso puede servir para muchos predicadores evangélicos, para muchos pastores que están en el púlpito diciendo, hay que hacer esto, hay que orar y no oran. Hay que tratar bien a la esposa y la tratan mal. Hay que amar a los hijos y no los aman. Hay que cuidar nuestro hogar y no lo cuidan. Hay que vivir en santidad y tienen un amante en la iglesia. Robar es pecado, pero se quedan con parte de los fondos de la congregación. Hay que obedecer la ley, pero defraudan con sus impuestos. Y están ahí en el púlpito, dando lecciones de moral, diciendo lo que el Señor ha revelado, dando a conocer lo que Dios ha dicho, pero no aplicándolo a su propia vida. Pablo le está diciendo eso a los judíos. Está bien, conocéis la palabra, qué maravilla. Conocéis la ley, qué bendición. Dios se ha revelado, qué maravilla. Pero ¿por qué tú que tanto enseñas, por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Mira lo que dice Pablo. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Ellos predicaban que no se debía robar, pero ellos muchas veces robaban. Ah, pastor, pero ¿cómo robaban? Mira el relato de las Escrituras. Mira el relato de las Escrituras y vas a ver por qué el Señor en alguna ocasión y hablando a su pueblo, habla de las balanzas falsas, de cómo hacían trampas con los negocios. Y Dios muchas veces ha corregido a los que decían ser su pueblo porque practicaban eso. ¿Practicaban el qué? Las trampas en los negocios. ¿Tú qué dices que no se debe robar? ¿Hurtas? ¿Qué más le pregunta? Mira qué dice. Mira cómo sigue. ¿Tú qué dices que no se debe adulterar? ¿Adulteras? Tú te llenas la boca diciéndole a la gente, el adulterio es pecado. El Señor dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciará la mujer de aquel otro, no codiciarás esto, no codiciarás aquello, y tú adulteras y tú lo codicias. Por ejemplo, ¿recuerdan? Hay un momento en el que Jesús es confrontado por el tema del adulterio. Y hay una pregunta alrededor que gira, porque es lícito divorciarse de una mujer por cualquier cosa. ¿Qué hacían muchos hombres en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo que tenían por sobrenombre judío? Está feo tener dos mujeres a lo mejor. Mi escapatoria a lo mejor es repudiar la mía con un motivo justificable. Y muchos en aquel tiempo dejaban a sus mujeres por cualquier cosa. Si estudias la historia,
te darás cuenta que había una línea de pensamiento judía que permitía a los judíos dejar a su esposa, repudiarla, si no sabía cocinar bien. Es decir, uy, esta mujer quema el arroz todos los días, me la cambio. Yo no voy a estar con una mujer que no sepa cuidar la casa, yo no voy a estar con una mujer que no sepa hacer de comer, yo no voy a estar con una mujer se haya puesto obesa. Y había una línea de pensamiento que quería dejar a su mujer por cualquier cosa. ¿Pero por qué lo querían hacer? Porque se les antojaba otra, porque querían otra. Se les había antojado otra mujer, entonces buscaban un pretexto para repudiar a su mujer y luego tomar a la otra. Eso era común en muchas personas de aquellos tiempos, de los tiempos de Jesús, de los tiempos de Pablo. Era muy común que muchos hombres, dice que son judíos, que hablaban tanto del adulterio y condenaban tanto el adulterio, cuando se les entraba por el ojo otra mujercita, repudiaban a su mujer por cualquier cosa, se inventaban algo y se casaban con la nueva. Eso es adulterio. Por eso Pablo dice, ¿tú qué dices que no se debe adulterar? ¿Adulteras? Otros incluso simplemente cometían adulterio. Sin necesidad de repudiar a su mujer, se iban con otra. Javier y Noemí, muchas gracias por colaborar con el canal, hermanos. El Señor os bendiga. Un saludo hasta California. Mira cómo sigue Pablo. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Cuando estudias la historia de aquellos tiempos, de los tiempos de Jesús, los tiempos en los que está escribiendo Pablo, esto tiene sentido por dos motivos. En algunas ocasiones, cuando había en el pasado, había una victoria del pueblo judío y que conquistaban una nación pagana, el Señor a veces daba victoria, ¿verdad? En ocasiones, ¿qué hacían algunos? Dicen, la idolatría es pecado. Pero ¿qué hacían los paganos? Los paganos, ¿qué solían tener en sus templos? Solían tener ídolos. ¿Y cómo solían ser esos ídolos? Muchas veces esos ídolos eran de oro. Muchas veces esos ídolos tenían piedras preciosas. Esos ídolos tenían pues rubíes, esmeraldas, diamantes, tenían piedras preciosas por ahí. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Pues ganaba la batalla, se metía en los templos paganos y saqueaban los ídolos. Es como, bueno, para adorarlo no, pero ya que estamos, lo aprovechamos. Le sacamos su oro, le sacamos sus piedras preciosas, le sacamos todo eso y un dinero que nos llevamos, ¿no? Por eso Pablo dice, tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Había otra cosa en libros de historia antigua, había otra cosa que se dice que hacían mucho. Muchos judíos vivían en ambientes donde se vendían falsos dioses, se comerciaba con figuras de falsos dioses. Eso pasaba mucho en Roma. Habían mercados, ¿no? En las calles, había gente que vendía especias, gente vendía ropa, gente vendía comida y había gente que vendía figuritas de ídolos. Ahora pues a lo mejor te vas a Barcelona, a México, a Ecuador y tendrás gente por ahí que te vende figuritas de santos, un rosario, te vende la figura de María, la figura de no sé, Judas, yo qué sé, el patrón de las causas perdidas, Judas, yo qué sé, el patrón de los perros perdidos, aquel el patrón del trabajo, aquel el patrón del dinero, y te van vendiendo sus figuritas para que tú la pongas en tu tienda, en tu puerta, en tu mesita, ¿no? Y hacen negocio con esas cosas, hacen negocio con esas cosas. Entonces, nosotros sabemos por los historiadores que habían judíos que decían, oye, yo no voy a practicar la idolatría, pero yo me dedico al comercio. Entonces, como vivo en una calle donde pues la gente quiere esto, pues yo lo vendo. O sea, yo no voy a adorar la figura, ni siquiera voy a hacer la figura, se lo voy a comprar a un artesano, pero yo voy a vender la figura del ídolo. Hacían eso muchos. Muchos hacían negocio con los ídolos. ¿No? Ellos no caían frente a los ídolos, no practicaban la idolatría,
Pero sin embargo, ellos lo que hacían era aprovechar que el mercado demandaba ídolos y pues hagamos comercio. Yo no lo adoro, pero yo vendo los ídolos, yo vendo las figuritas. Es como aquel que me dice, yo estoy en contra de drogarse, pero yo vendo cocaína. Yo estoy en contra de embriagarse, pero yo soy exportador de whisky. Uy. Yo estoy en contra de que la gente gaste dinero en juegos de azar, pero soy vendedor de lotería o trabajo en una causa de apuestas. Es como algo similar. Es decir, yo estoy en contra de las fiestas mundanas, pero yo tengo un local y lo alquilo para fiestas mundanas. Yo no lo uso para fiestas mundanas, yo no voy a fiestas mundanas, pero yo alquilo mi local para el cumple de 15, que van a acabar todos bebiendo licor y haciendo cosas de la niña esta. Es esa contradicción de tú dices que es malo, pero tú lo practicas. Esa era la hipocresía del judío en ese contexto. Lo que Pablo está haciendo es condenando la hipocresía judía en ese contexto. Está diciendo, decís que no se puede adulterar, pero echáis a vuestra mujer por cualquier cosa por iros con otra. Decís que no se puede robar, pero vosotros hacéis balanzas falsas en los negocios y hacéis trampas. Decís que la idolatría es pecado, pero cuando se trata de saquear un templo pagano, quedarse con el ídolo, fundirlo para aprovechar el oro o quitarle las piedras preciosas, eso sí. Y cuando se trata de vender unas figuritas de ídolos en el comercio, aunque no practiquéis idolatría, pero para los idólatras, eso sí. Está hablando de esa contradicción, está hablando de esa contradicción, de esa hipocresía. Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Ahora, el judío al principio dice, te glorías en que te apoyas en la ley, te glorías en que conoces a Dios. Y ahora Pablo le acaba de decir, no conoces a Dios, porque tú que te jactas de la ley, con tu infracción deshonras a Dios. Te jactas de conocer la ley, pero con tu desobediencia, con tu actitud, con tu pecado, con tu desobediencia a la propia ley que te jactas conocer, estás deshonrando a Dios. Y termina Pablo diciendo esto que es sumamente importante, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mira lo que le está diciendo Pablo justo ahora a estos hombres. Mira lo que le está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo, por vuestra manera de vivir contraria a lo que predicáis, por vuestra manera de vivir contraria a lo que enseñáis, porque decís una cosa, pero hacéis otra. Yo os digo dos cosas, que estáis deshonrando a Dios y que por vuestra culpa entre los impíos el nombre de Dios es blasfemado. Por la hipocresía de los judíos, la gente hablaba mal de Dios, porque los judíos llegaban diciendo, somos el pueblo de Dios, yo soy fulano el judío, el pueblo hijo de Dios, tengo la ley, conozco la ley. Luego miraban su vida y dice, pues si eso es un hijo de Dios, yo prefiero seguir siendo un hijo del diablo. Ahora, déjenme un momentito, hermanos, que al estar en el portátil, esto no me pasa en el otro ordenador, pero veo que se está quedando sin batería y no queremos un susto. Uy, no queremos un susto. Solo un segundo para no tener percances. Mejor prevenir que curar. Igual llega la batería, pero ahora ya no tenemos problema. Lo que Pablo les está diciendo es que al judío que alardea de tener la ley no le va a servir y que al final será condenado porque deshonra a Dios. ¿Cómo deshonra a Dios? Porque aunque alardee de tener la ley, no cumple la ley, no obedece toda la ley. Y ahora Pablo está trayendo un mensaje concretamente contra la hipocresía de los que dicen ser judíos. De los que dicen ser judíos. Y repito esto que hemos dicho al principio, de los que dicen ser judíos, de los que tienen el sobrenombre de judío, porque más adelante Pablo lo definirá, qué es realmente un judío. Ahora, y concluyo con esto, lo mismo que Pablo le acaba de decir hoy a los judíos, a los que tienen el nombre de judío,
a los que se glorían en esto, exactamente lo mismo lo podemos aplicar a nosotros. Lo podemos aplicar a la iglesia evangélica. Porque nosotros decimos que estamos en la luz y no en tinieblas. Nosotros decimos que vemos y el mundo está ciego. Es más, muchas veces decimos, ¿no? Pobrecito el mundo, que el mundo está ciego, el mundo está muerto en sus delitos y pecados. María, muchas gracias por colaborar con el canal. El Señor te bendiga. Un saludo a los Estados Unidos. No, el mundo está perdido, nosotros estamos encontrados ya. El mundo está ciego, nosotros vemos. El mundo está en tinieblas, nosotros en la luz. El mundo yace bajo el poder del maligno, nosotros estamos en Cristo. Tenemos al Espíritu Santo. Muchas veces alardeamos de las mismas cosas que alardeaba el que dice ser judío. El hecho de conocer a Dios y darse el privilegio de poder decir, yo tengo la verdad, yo si quieres te la enseño y te guío porque tú estás ciego y yo no. Ahora, de nada vale eso cuando Pablo le dice, pero tú enseñas una cosa y no la aplicas a tu vida. Como muchísimos creyentes, como muchísimos cristianos que dicen serlo, dicen enseñar, dicen dar lecciones de lo que dice la Biblia, pero no la aplican a su vida. A nosotros nos tenemos que hacer hoy la misma pregunta que Pablo le ha hecho a esos judíos. ¿Tú qué enseñas a otros? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que eres mujer cristiana y hablas de piedad, ¿hay piedad en ti? Tú que eres un hombre y hablas de santidad, ¿hay santidad en ti? Tú que le dices a la gente, yo soy cristiano, eso está mal, ¿lo haces? ¿Robar está mal? ¿Pagas todos tus impuestos? ¿O evades alguno haciendo un pago por detrás sin factura y sin declarar? ¿Tú qué le dices a la gente que no se debe mentir? ¿Estás en un país extranjero y mientes cuando te preguntan por tu origen o cuando te preguntan por tu residencia o cuando te preguntan por tus documentos para que no te deporten? ¿Mientes? ¿Dices que no se debe mentir y mientes? ¿Dices que no se debe robar, pero al estar ilegal en un sitio no pagas impuestos mientras ganas en ese país? ¿Dices que se debe honrar las autoridades y las deshonras de alguna forma? ¿Dices que se debe amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y apenas dedicas tiempo a la tuya? ¿Dices a las mujeres, jóvenes, chicas, debemos ser mujeres que se someten a sus maridos y tú no respetas al tuyo en casa? Hermanos, es importante hacernos esa pregunta. Hacernos esa pregunta. Nosotros que enseñamos a otros y nos jactamos de conocer la verdad y la conocemos, gloria a Dios. Pero nosotros nos enseñamos a nosotros mismos, es decir, hermanos, nos aplicamos la palabra de Dios, nos aplicamos lo que enseñamos a otros a nosotros. Finalmente, la última reflexión. Pablo les ha dicho, por vuestra culpa, que decís ser judíos, el pueblo de Dios, conocer la verdad de Dios, pero luego vivís de otra manera por vuestra culpa. Mira, dice Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Entre los que dicen no, entre los que no conocen a Dios, blasfeman contra Dios por vosotros que decís conocer a Dios. Hay mucha gente que dice que la iglesia está llena de hipócritas y nos intentamos defender como diciendo, bueno, hay lugar para uno más. No deberíamos ser hipócritas, no deberíamos intentar justificar la hipocresía. Ay, pero la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Nos encantan esas frases para seguir viviendo mal y en pecado y justificarnos en esas frases tan dulces como déjame seguir pecando porque aquí nadie es bueno. Todos somos malos, sí, pero somos creyentes. Hemos nacido de nuevo. Tenemos al Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas. Nuestro corazón de piedra ya no está. Nos han dado un corazón nuevo de carne y al Espíritu para andar en los caminos de Dios. Ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu, si realmente el Espíritu de Dios está en nosotros. Así que no es normal. No es normal si por causa nuestra el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. No es normal, no es normal. La vergüenza que da cuando gritas y te dicen, ¿tú no eras cristiano? Cuando haces algo mal en el trabajo, ¿tú no ibas a la iglesia? ¿Tú no eras creyente? Y les damos motivo para decir, mira, Dios
y su pueblo, cómo es su pueblo. Mira lo que hace su pueblo. Mira cómo habla su pueblo, mira el matrimonio que tienen los supuestos creyentes. Mira cómo tienen a sus hijos los supuestos cristianos. Mira ese cristiano, pero está tonteando con la compañera de trabajo y esa cristiana y le está escribiendo por privado a ese hermanito de la iglesia. Dicen que son cristianos. ¿Y sabes qué dice el mundo? ¿Para qué? Si al final son como nosotros, solo que ellos disimulan, se disfrazan, pero en el fondo son igual que nosotros. Y a veces les servimos de pretexto para decir, por eso no voy a la iglesia. Cuando deberíamos servir incluso de ánimo para decir, oye, yo conozco a alguien que de verdad, yo no sé, es otra persona. Era agresivo y ahora es manso. Era odioso y ahora tiene amor. Era súper egoísta y ahora se da a los demás. Era tremendamente orgulloso y ahora es humilde. Estaban a punto de romper su matrimonio. Ahora su matrimonio da gusto verlo. Su familia estaba rota y ahora su familia es un ejemplo. Era un hombre que vivía solo para sus placeres y ahora es un hombre piadoso, entregado a Dios. Vamos a ir a su iglesia. Algo pasa ahí. Debería ser así y no lo contrario. Que por causa de nosotros el nombre de Dios no sea blasfemado. Que por causa de nuestra vida el nombre de Dios no sea blasfemado. Porque así como Pablo está hablando de la condenación que vendrá sobre la hipocresía judía de entonces, Pablo también podría hablarnos hoy, hablar de la condenación que vendrá sobre la hipocresía cristiana de hoy. Porque aunque nosotros no nos demos cuenta nunca, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre, porque era tuyo, y el Señor le dirá, no, apártate de mí, yo nunca te conocí, hacedor de maldad, tú no eres mío. Tú decías ser mío, pero no eres mío. Y también aquellos hipócritas creyentes se encontrarán con Jesús y serán condenados, así como Pablo habla de los que serán condenados en ese contexto. Que esto nos sirva para meditar y reflexionar en nuestros corazones, no para pensar en aquel hermano que me parece que es hipócrita, para hacerme yo esa pregunta. ¿Estoy siendo hipócrita? ¿Estoy aplicando a mi vida lo que enseño a otros? ¿Soy consistente con la fe que profeso? ¿O me volveré una piedra de tropiezo para los que me miran? Eli, muchas gracias por colaborar con el canal. El Señor te bendiga. Un saludo hasta Chile, creo que es Chile. Creo que es Chile, hasta Chile. Bueno, hermanos, vamos a orar y les recomendaré un librito que lo tengo aquí. Les recomendaré un librito y me quedaré un par de minutitos con ustedes antes de marchar. Señor, queremos darte gracias por el devocional de hoy, por tu palabra, por hablar a nuestras vidas. Y te pido, amado Padre, que nos ayudes a examinarnos cada uno a nosotros mismos, que examinemos nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar, que nos miremos atentamente a la luz de lo que hoy hemos aprendido, que nos ayudes, Señor, a ser consistentes con lo que decimos creer, que nos ayudes a aplicar a nuestra vida lo que enseñamos, a enseñarnos a nosotros primeros antes de querer enseñar a otros. Y sobre todo, Señor, que por causa nuestra nunca blasfemen tu nombre. Que nosotros seamos, por el contrario, como dice tu palabra, que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y no que por causa de nuestra hipocresía tu nombre sea blasfemado entre los gentiles. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestra vida y a vivir para tu gloria y a vivir una fe sincera y no una fe enmascarada y disfrazada de piedad cuando realmente seguimos ciegos y muertos como los que están ahí fuera. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.